¿Cómo andan? Ya estamos comenzando. Ramón, ahora sí les pedimos a todos, por última vez, si a alguno le queda el micrófono abierto, que lo pueda silenciar. Así damos comienzo a esta charla denominada Nuestras Malvinas Argentinas, nuestras capacidades nacionales. Le cedo la palabra al compañero Ramón Prades García. ¿Estamos ahí? Sí, sí, sí. Nos atacan los británicos por... ¿Estamos bien? Bueno, voy a ser breve igual, así, como decía recién, agradecerles a todos por estar acá. Naturalmente nos hubiera gustado poder hacer este encuentro de forma presencial, pero bueno, es lo que tenemos, hay que cuidarnos. Es un día muy especial para todos los peronistas, para todos los justicialistas. Hoy se conmemora un nuevo aniversario del natalicio de la compañera Eva Perón, que va a seguir cumpliendo años toda la vida, porque en una nación donde los sueños todavía no están cumplidos, los sueños están intactos, hay muchas cosas más para hacer y para decir, así que es un honor poder contar con la presencia tanto de Omar Ruiz y de Daniel Filmus, secretario de Malvinas, que todos ya conocen, pero ahora lo vamos a presentar, en este día tan importante. También quiero aprovechar estos minutos que tengo para homenajear o para acordarme o recordar a Uriel, que fue un compañero que este año falleció, que hizo muchísimo por la causa Malvinas. El Observatorio Malvinas está trabajando un ciclo de pensamiento con su nombre. Creo que es bueno que todo lo que se haga este año lo tengamos presente, porque fue un compañero que le metió corazón a esto. Antes de darle la palabra a Omar, quiero contarles un poco qué es el tema de las capacidades nacionales. Como todos saben, Argentina fue un país muy importante, un país que ha tenido grandes conquistas en términos científicos, tecnológicos, industriales, etc. Y en los últimos años, producto claramente después de la dictadura cívico-militar, muchas de esas capacidades se han visto mermadas. La destrucción del aparato productivo, industrial, educativo, etc. Bueno, ha disuelto muchas de esas capacidades, es decir, capacidades operativas, cosas que la nación podía hacer y que después de ese proceso, sumado a la década del 90, esas capacidades se destruyeron. Después vino un proceso de recuperación que todos sabemos, ¿no? El de Néstor primero, después el de Cristina, y bueno, y hoy el presidente Alberto Fernández está intentando, después de la otra pandemia que fue el macrismo, volver a recuperar algunas de estas capacidades. ¿Por qué nosotros pusimos en agenda esta idea? ¿Y por qué Malvinas? Bueno, por una sencilla razón. Malvinas para nosotros expresa no solamente ese pasado glorioso de reivindicación de nuestros derechos, no solamente representa este presente en el cual la gestión pública y este tipo de encuentros rememoran la gesta de Malvinas, la causa de Malvinas, etcétera, etcétera, sino que para nosotros Malvinas es la causa del futuro. Y en este encuentro que estamos celebrando hoy hay un montón de gente de Tierra del Fuego, entre ellas me dice acá Omar que está Fabiana Ríos, una compañera que fue gobernadora de la provincia. Y si nosotros queremos crecer, hay que crecer hacia el sur, hay que volver al centro de la Argentina. Y hace unos días se presentó, ahora seguramente Daniel lo explique mejor, el nuevo mapa de la Argentina, la Cancillería presentó el nuevo mapa de la Argentina, que pone a Tierra del Fuego en el centro de la nación. Y nosotros venimos insistiendo desde hace un tiempo largo que la Argentina, si quiere construir un desarrollo, tiene que recuperar sus equilibrios demográficos, sus equilibrios territoriales, sus equilibrios económicos. Y qué mejor que usar en el buen sentido la idea de la causa Malvinas, intentando proyectar todas estas cosas que nos faltan, como por ejemplo una mejor capacidad de defensa, pero no solamente eso, sino una industria que le permita a la defensa encontrar puestos de trabajo genuinos, que aumenten los dólares. Por ejemplo, el otro día veía como fabricaciones militares, que fue un ciclo de capacidades nacionales el año pasado, no solamente estaba reincorporando trabajadores, sino que a su vez estaba empezando a exportar pólvora a Perú. Y por ahí, para las grandes urbes son pequeñas cosas, pero nosotros pensamos que un montón de esas sumatorias, o por ejemplo ahora la ley de movilidad, con la transformación del litio, o la buena discusión que se está dando en relación al canal Magdalena, es decir, un montón de esas sumatorias construyen una agenda de soberanía y desarrollo. Y el eje Malvinas es central, porque todas estas cosas que vemos están siempre atravesadas
por el Atlántico Sur, por el futuro de la Argentina, que es sin duda proyectarse hacia la Antártida, y por este sentimiento de identidad sin el cual es imposible embarcarse en grandes proyectos. Y este sentimiento de identidad no me refiero a ningún chauvinismo, ni a ningún patrioterismo de fronteras, ni militarista, sino a ese sentimiento de identidad que nos hace recuperar nuestra autoestima. No vamos a poder sacar de la pobreza a la mitad de la población si no recuperamos nuestra autoestima, que yo creo que fue lo primero que hizo Néstor Kirchner cuando asumió el poder. Y justamente cuando asumió el poder Néstor Kirchner, lo primero que hizo fue arreglar un conflicto docente, y el compañero que acompañó a resolver ese conflicto y lo gestionó fue justamente Daniel Filmus. Es decir, él estuvo también en el semillero incipiente de esa recuperación de la autoestima. Cuando todos pensábamos que la Argentina se desmembraba, rápidamente un presidente rápido de reflejos resolvió un tema central. Y vemos también cómo todo tiene que ver con todo. Hoy vemos la oposición atacando estos dos ejes centrales, la barbaridad que dijo el otro día Patricia Bullrich con respecto a las Islas Malvinas, y Daniel rápidamente de reflejo salió a hablar en todos los medios, y justamente también lo que están haciendo atacando a la educación. Así que creo que esta charla un poco resume esas cosas. Y después también la presentación del libro de Omar. A Omar lo conocimos el año pasado, charlando sobre estos temas, sobre un montón de temas. Vimos, como dijo Marina recién, 23 charlas, trajimos especialistas de todas las áreas que pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Están todas las charlas subidas, guardadas ahí. Y Omar se entusiasmó muchísimo. Coincidimos de entrada en que para nosotros la política no era la pelea ni de un carguito, ni hacer ruido acá, allá. Queríamos hablar de las grandes cosas, de los grandes temas. Omar venía trabajando el tema de Malvinas, le interesaba el tema de la defensa, le interesaba el tema de las relaciones latinoamericanas y rusas, y venía trabajando en el observatorio también, y se animó, como dijo él, a hacer un libro, que es todo un desafío. El libro tiene siempre esa página en blanco brutal, que te llena de dudas y preguntas, y es un libro donde el capítulo 2 se llama justamente Capacidades Nacionales, que bueno, uno lo interpreta como un guiño, como un mimo a este esfuerzo y trabajo, llámenle como quiera, que lo intentamos hacer el año pasado, no solamente político, sino humano, porque para muchos de nosotros fue un buen lugar para encontrarnos y poder sobrevivir a una pandemia muy dolorosa. Así que esperemos lo antes posible, seguramente tengamos fe, poder hacer un encuentro de estas características presenciales. Para el peronismo es súper importante poder verse, abrazarse, compartir un asado, charlar de política, pero bueno, en este momento es así que le voy a dar primero la palabra a Omar Ruiz, que va a presentar su libro, y después al compañero Daniel Filmus, sociólogo, bueno, y actual secretario de Malvinas y Atlántico Sur. Bueno, Omar, te paso la palabra. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Ramón, por la presentación. Me sumo a tus recuerdos de Uriel Ehrlich, a quien también conocí el año pasado en algunas actividades sobre Malvinas, y mostró, Daniel Filmus lo conoce mucho más, obviamente, mostró su compromiso con la causa Malvinas y una gran calidad humana. Así que un gran recuerdo para Uriel. Gracias, Ramón, te decía, por haber pensado esta actividad que me permite poder compartir con todos los presentes algunas reflexiones sobre el libro que publiqué. Y sin dudas, como vos decías, si hay un capítulo de capacidades nacionales en el libro es porque me sentí muy motivado por el gran trabajo que vos y todo el Grupo San Juan y los compañeros y compañeras que el año pasado movilizaron esas 23 reuniones por Zoom con funcionarios nacionales que pusieron al relieve, digamos, todas las capacidades nacionales que tenemos en Argentina, y también hablamos de aquellas que estamos necesitando. Muchas gracias, Daniel Filmus, por acompañarnos, por acompañarme también en la presentación de este libro.
También fue una gran motivación que el gobierno liderado por Alberto Fernández, que te convocó a vos como secretario en un lugar tan importante que ya habías ocupado durante el gobierno de Néstor y de Cristina, poder poner en agenda la cuestión Malvinas, la causa Malvinas, como lo venías haciendo desde el primer día, cuando viajaste a la Unión Africana para recuperar esa tradición diplomática argentina de llevar a los organismos internacionales la cuestión de soberanía sobre las islas que desde 1833 estamos reclamando. Por poner en agenda, Daniel, los 365 días del año la causa Malvinas, no solo una efemérides como pasó en otros gobiernos, sino una cuestión diaria, que es la que se vive fundamentalmente en Tierra del Fuego, en todo el sur argentino. Voy a intentar poner en títulos los distintos capítulos del libro y hacer algunas referencias como para dar una idea de a dónde apunta el libro. El libro fundamentalmente lo que busca es que nos comprometamos más con la causa Malvinas, aquellos que no están comprometidos se sumen, no solo por las razones históricas, por el corazón que tenemos hacia Malvinas, o por los sentimientos, sino fundamentalmente para rescatar que Malvinas junto a la Antártida y al Atlántico Sur es una unidad total que nos permite relacionar esa causa como un elemento que moviliza nuestro ideal de unidad nacional, de desarrollo de la Argentina. Y fundamentalmente el libro destaca esto, la importancia geopolítica de toda esa zona, las capacidades nacionales, la historia del conflicto de las Islas Malvinas, todas las distintas etapas que atravesó nuestra política exterior argentina hasta nuestros días. Se detiene en algunas cuestiones jurídicas que tienen que ver con futuras estrategias que como país podemos llevar adelante, y hay una mención especial al caso Chagos, al cual ya me voy a referir posteriormente, y principalmente el libro es una defensa de la política soberana del gobierno nacional, de nuestro gobierno, que vos, Daniel, tenés la responsabilidad de representarnos en el gobierno a todos los que defendemos esta causa. Y decía de la importancia geopolítica de Malvinas, que se inscribe en un mundo donde la geopolítica ha vuelto, sin lugar a dudas, lo estamos viendo con la geopolítica de la vacuna, porque fundamentalmente después de la situación que vivió el mundo con la desintegración de la Unión Soviética y la consolidación de un mundo hegemónico unipolar por parte de Estados Unidos. Esa hegemonía no duró más de 20 años. Desde el año 2008, con la crisis financiera, se ha ido configurando un mundo multipolar, un mundo más equilibrado, y eso lo estamos viendo hoy con fundamentalmente una geopolítica de la energía. Hoy hay una fuerte disputa, una presión de Estados Unidos a Europa para que no acceda al gas ruso, que está a 100 kilómetros de Alemania, porque todo lo que tiene que ver con la energía, con la producción en el capitalismo, con el comercio, sin duda está en el centro de la escena de estas disputas que ponen al mundo en una transición, y en eso Argentina creo que tiene un buen enfoque, el gobierno nacional, de apostar por la multipolaridad en el mundo, por relaciones más justas, donde sin duda esto va acompañado de un resurgimiento del nacionalismo que ponga, digamos, en discusión, decía, un nuevo orden internacional. Sin duda hay una crisis del multilateralismo, una crisis de las reglas, del orden liberal internacional, y esto lo venimos advirtiendo en algunos temas que tienen fuerte impacto en la cuestión Malvinas, como ha sido el Brexit y la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Eso tiene un impacto en la cuestión Malvinas, decía, pero fundamentalmente toda la disputa que hay en el mundo por la energía y por los recursos naturales
nos conecta directamente con el escenario que tenemos en el Atlántico Sur, donde justamente nuestro país tiene en toda esa zona recursos naturales importantes. Esos recursos fundamentalmente los vemos, digamos, en uno de los caladeros más grandes del mundo, con todo lo que significa la pesca en el Atlántico Sur. Estamos hablando no solo del calamar, sino también de la merluza, de los langostinos, en fin, y distintas especies que hacen que nuestro mar sea muy rico en ese sentido. Lo estamos advirtiendo también con la presencia de minerales, los conocidos nódulos polimetálicos, que es una fusión de distintos metales como el magnesio, el cobre, el níquel y otros metales que se encuentran en el Atlántico Sur. Y tenemos una importancia geopolítica de toda esa zona, que está dada también por la cuestión de la presencia de cuencas hidrocarburíferas, gas y petróleo, que ponen, digamos, que le dan una relevancia geopolítica acompañada por lo que significa el tránsito de comercio, que aunque no se crea, pero existe. Estados Unidos, gran parte de su comercio exterior pasa por el Atlántico Sur, al igual que toda la exportación de petróleo de Asia hacia Europa, transita todo lo que es el sur de África, y es una zona de gran relevancia geoestratégica. Por ese motivo también encontramos, si nos vamos más hacia el sur, en nuestra Antártida y en la Antártida en general, una importante reserva de agua potable, la más grande del mundo, y ese escenario va acompañado por las proyecciones que existen respecto a un incremento de la demanda de agua en el mundo para los próximos 30 años, al igual que un incremento poblacional de casi 1/3. Estamos hablando que alrededor del año 2050, 2060, el mundo va a tener más de 2.000 millones de personas, sumados a los 7.000 que tenemos en este momento, mayor demanda de energía, mayor demanda de alimentos, y sin duda esa zona que con la aprobación de la plataforma continental le da a la Argentina una superficie entre la zona continental y la zona marítima de más de 10 millones de kilómetros cuadrados. Estamos hablando de una superficie superior a Estados Unidos, a China, a Brasil. Pensemos que entre la Argentina continental, Islas Malvinas y el territorio antártico argentino sumamos más de 3.700.000 kilómetros cuadrados, y la plataforma hasta las 200 millas tiene 4.800.000 kilómetros cuadrados, y con la extensión, que gracias al trabajo de la COPLA, que eso sí ha sido una política de Estado que ha transitado distintos gobiernos, hemos sumado 1.700.000 kilómetros más. Con lo cual, estamos hablando de una región muy importante que tiene que interpelarnos, y creo que el gobierno nacional en este sentido lo tiene claro, porque hay un trabajo interdisciplinario de Cancillería, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, del Ministerio de Defensa, de las oficinas públicas que tienen que ver con el control de la pesca, que es una cuestión muy importante para nuestras capacidades nacionales y un gran desafío para controlar y monitorear esa zona. Y eso hace que el Reino Unido, que es un actor principal en el Atlántico Sur históricamente, haya tomado la decisión de reforzar su presencia en el Atlántico Sur. Recientemente, el primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson, anunció un incremento del 40% de la capacidad nuclear británica. Argentina ha respondido criticando los últimos ensayos militares con misiles Rapier, y Gran Bretaña tiene un eje que parte de Londres, que vincula, por supuesto, su ocupación de Gibraltar, y luego el eje de los territorios no autónomos de las islas Ascensión, Santa Elena y Tristán de Acuña, que son 3 islas que están en el centro prácticamente entre América del Sur y África,
y la vinculación, por supuesto, con las Islas Malvinas y con el territorio antártico británico. Decía al comienzo que Gran Bretaña salió de la Unión Europea, pero no salió de la OTAN. En la distribución de funciones dentro de la OTAN, Gran Bretaña tiene el Atlántico Sur. Hay una superposición cuando hablamos de la Antártida, que es una zona también muy importante, con la existencia también de minerales críticos o tierras raras, que son minerales como el titanio, como el coltán, y diamantes, oro, litio, etcétera, se encuentran en la Antártida, y eso también convierte, digamos, la convierte en un sector estratégico de disputa, y por eso el Reino Unido tiene una superposición del 80% sobre nuestro territorio antártico y también sobre Chile. Eso genera, digamos, toda una situación, además de las Islas Malvinas, en la base que tiene el Reino Unido en Monte Agradable, donde hay una serie de aviones caza denominados Eurofighter Typhoon, amenazan, digamos, una zona de paz, como es el Atlántico Sur, y hay una clara violación que ha sido denunciada por el actual gobierno de lo que representa esa amenaza. Recordemos que hace poco apareció un submarino nuclear de Estados Unidos, no sabemos si en aguas argentinas o en aguas internacionales, pero para el caso, digamos, mostró ahí una presencia y una vinculación con Gran Bretaña. Y también el Reino Unido tiene desde Malvinas, puede trazar un puente con la isla de Chagos en el Índico, donde, digamos, la alianza anglosajona también piensa políticas de contención respecto al despliegue chino vinculado a la ruta de la seda y a toda esa zona del Índico, a la cual ya me voy a referir desde el punto de vista jurídico cuando hable del caso Chagos, de la decisión del Tribunal de Justicia de La Haya y también el reciente fallo del Tribunal del Mar que le da la razón a Chagos en la delimitación de su plataforma continental. Frente a esta situación geopolítica, sin dudas, las capacidades nacionales surgen como una clara necesidad. Lo decía muy bien Ramón, las capacidades nacionales pensadas primero en términos de un modelo de desarrollo, porque yo creo que la gran virtud del gobierno nacional y del trabajo que viene haciendo Daniel Filmus es poner, digamos, la cuestión Malvinas vinculada al Atlántico Sur y a la Antártida desde el punto de vista de un proyecto y un modelo de desarrollo para el país. Argentina tiene una cierta diversificación de su base económica, tenemos el litio al norte, tenemos producción agropecuaria, tenemos industrias, tenemos vaca muerta, y tenemos la Pampa Azul, es decir, toda esta zona donde hay proyectos de investigación y de una futura exploración, por supuesto, y explotación sustentable de los recursos naturales, que esto es lo que debemos trabajar, no solo el control de la pesca ilegal, sino fundamentalmente cómo aprovechamos nuestro litoral marítimo con una clara política, ¿no es cierto?, en materia de recuperar una marina mercante que fue desactivada en los 90, contar con más puertos, contar con capacidades que nos permitan poner el Atlántico Sur dentro de un modelo de desarrollo cada vez más diversificado que nos permita tener una política autónoma, no aislada del mundo, pero sí contar con nuestras capacidades, porque si algo ha demostrado la pandemia es la vulnerabilidad de aquellos países que no contaban con industrias farmacéuticas. Nosotros tenemos que pensar, digamos, escenarios futuros, crisis climática, nuevas pandemias, situaciones de disputa geopolítica por los recursos naturales, y en ese sentido, a las capacidades nacionales en materia de desarrollo, a las cuales hay que sumar toda la tradición argentina que tenemos en materia de energía nuclear, en materia de construcción de satélites, de biotecnología, incursionar en las nuevas tecnologías digitales, inteligencia artificial. Todo esto pone, digamos, a la cuestión desde el punto de vista de las capacidades nacionales en un tema central que es el modelo de desarrollo.
Al mismo tiempo, para proteger, para monitorear, para controlar, para defender nuestros recursos naturales, necesitamos sin duda capacidades de defensa. El ministro Agustín Rossi recientemente definió nuevamente, claramente, que Argentina no tiene hipótesis de conflicto, lo cual está bien y lo cual acompaña la política de Malvinas, la vocación pacífica que tiene Argentina de resolver la cuestión de soberanía sobre las Malvinas, pero eso no quiere decir que no necesitemos reequiparnos desde el punto de vista militar, un reequipamiento que nos permita tener una mayor capacidad de disuasión y de control de nuestras fronteras y en particular de toda esta zona que es estratégica. Para eso Argentina tiene un gran potencial. INVAP desarrolla, como lo demostró los funcionarios de INVAP en alguna de las charlas del año pasado que organizó Ramón y el Grupo San Juan, tenemos posibilidades desde INVAP de construir un reactor nuclear y de hecho se hace tanto para uso medicinal como perfectamente podría impulsar un submarino. Nosotros necesitamos recuperar nuestra capacidad de submarinos para hacer este control en el Atlántico Sur. Necesitamos recuperar, digamos, la aviación militar desde el punto de vista de contar con casas polivalentes. Recordemos que el Reino Unido ha bloqueado la compra en su momento de los aviones suecos Saab Gripen en una posible compra conjunta que se iba a hacer con Brasil, y recientemente durante nuestro gobierno la compra de aviones de Corea del Sur, los FA-50, con lo cual Argentina tendrá que explorar otros mercados para poder recuperar esas capacidades. Tenemos también todo un desarrollo desde la CONAE de los vectores Tronador 2 y Tronador 3. Recordemos que en su momento, por presiones en los años 90, se desactivó el vector Cóndor, que no solo tenía capacidades militares, sino fundamentalmente capacidades civiles de poder colocar un satélite en el espacio. Argentina se vio obligada para colocar los ARSAT o los SAOCOM de alquilar las lanzaderas que están en la Guyana Francesa, en Kourou, o recientemente en Cabo Cañaveral cuando se lanzó el SAOCOM 1B. Así que Argentina tiene capacidades nacionales, tenemos que adquirir otras, y Malvinas y capacidades nacionales son una sola cosa, porque Malvinas es, como decía muy bien Ramón, desde el punto de vista de la autoestima y de la construcción del proyecto nacional y del desarrollo de este proyecto nacional, sin duda es un elemento movilizador. Creo que es un elemento que nos une y que nos permite, ¿no es cierto?, pensar en un futuro mucho más promisorio para la Argentina, con todo lo que se está haciendo en este momento. Tenemos también, en el libro, me refiero a temas como la política exterior argentina. El libro tiene claramente una defensa de la actual política exterior argentina, que es una política autónoma. En otros tiempos diríamos que es una política de no alineamiento, hoy podríamos hablar de una neutralidad activa, y tiene que ver con las aspiraciones de un país como la Argentina, que es de tamaño medio y que cuenta con muchos recursos para poder convertirse a partir de esa alianza que en su momento el presidente Néstor Kirchner con el presidente Lula forjaron, y que nos permitió, digamos, la construcción de UNASUR. Bueno, hoy la situación no es tan favorable como en ese momento desde el punto de vista de los gobiernos que hay en la región, pero creo que el presidente Alberto Fernández, a través de Cancillería, el ministro Felipe Solá, han llevado adelante una serie de acciones en materia de política exterior que no son motivo de esta charla, sino de otra, pero que muestran claramente una política exterior autónoma, una apuesta a la multipolaridad, y sin dudas en esto nosotros hemos advertido cómo distintas acciones por parte de nuestro gobierno, como concretamente cuando se impidió el vuelo de Montevideo a Malvinas,
que transportaba personal para los pesqueros que trabajan de manera ilegal por las concesiones ilegales que han dado los isleños para la explotación de recursos naturales, o en su momento también hace poco la autorización o la comunicación que hizo Lufthansa avisando, comunicando al gobierno argentino que iba a aterrizar en Malvinas, la negativa que el gobierno le hizo al buque de la Guardia Costera de Estados Unidos para poder amarrar en el puerto de Mar del Plata. Todo esto muestran unas actitudes de nuestro gobierno independientes. No se puede abrir todos los frentes al mismo tiempo, hay que mostrar autonomía e independencia, un relacionamiento con todas las potencias del mundo, y en ese sentido creo que el gobierno nacional, además de estas medidas, ha tomado, y fueron las primeras, una serie de proyectos de ley que fueron al Congreso, que marcan claramente la vocación que tiene nuestro gobierno de hacer una política de Estado en este tema. La creación del Consejo de Estado de Malvinas ha sido una gran decisión, una apuesta estratégica. Creo que nuestro país tiene que salir de la pendularidad que hemos tenido respecto de Malvinas. No hay que olvidar lo que pasó en los 90 durante el gobierno de Carlos Menem, ni recientemente lo que hemos vivido durante el gobierno de Mauricio Macri respecto de la cuestión Malvinas. Desde mi punto de vista, y esto yo lo explico en el libro, la política de seducción ha fracasado. Esa política de, digamos, cooperar en todo con los isleños y no obtener nada a cambio ha sido un fracaso. Argentina tiene que recorrer, como lo está haciendo, una política de principios, de firmeza, de cordialidad, de cooperación en materia humanitaria, como se hizo y se sigue haciendo con respecto al cementerio de Darwin y la identificación de nuestros compatriotas. Va también un recuerdo para los héroes de Malvinas y para los veteranos de guerra de Malvinas, un reconocimiento por todo lo que hicieron en su momento y por lo que siguen haciendo por la causa de Malvinas. Y sin dudas, Argentina tiene que recorrer este camino, como también al comienzo del gobierno, Daniel desde la Secretaría ofreció las instalaciones sanitarias de nuestro país para tratar a los isleños frente a la pandemia. En ese sentido, Argentina necesita consolidar una política de Estado que se mantenga en el tiempo. La única posibilidad de que nosotros podamos ir creando condiciones y escenarios para obligar al Reino Unido a sentarse a dialogar tiene que ver con una política exterior autónoma, con una política latinoamericanista, una política desde Sudamérica a través de UNASUR, de CELAC y de Mercosur y todos los organismos internacionales, donde se ha recuperado una política de reclamo y de presionar internacionalmente al Reino Unido para sentarse a discutir pacíficamente la cuestión de soberanía sobre nuestras islas. En este sentido, bueno, recientemente ha habido de parte de la Asamblea de las Naciones Unidas, del Comité de Descolonización y de la última cumbre iberoamericana, un llamado al diálogo al Reino Unido para superar uno de los 17 casos de colonias que existen en el mundo, de los cuales 10 siguen perteneciendo al Reino Unido, y entre ellos está tanto Gibraltar como las Islas Malvinas. Desde el punto de vista diplomático y de la cuestión jurídica, como para ir cerrando esta presentación, decir que en el libro también se aborda, por supuesto, la conocida resolución 2065, que ha sido una gran victoria diplomática en la década del 60 de nuestro país, y es la columna vertebral de todos los reclamos que históricamente hicimos. Ahí ha quedado claro que tanto en la cuestión Malvinas como en la cuestión de Gibraltar estamos frente a casos de integridad territorial,
que han sido desprendimientos, en este caso de nuestro país, por la ocupación ilegal del 3 de enero de 1833. Recordemos que nuestro país tiene sus derechos basados en el uti possidetis iuris, que es por haber sido una colonia española, nosotros heredamos todas esas posesiones. Hubo no solo gobernadores españoles, sino comandantes políticos y políticos militares argentinos, más de 30 en total, hasta 1833, de manera que, y esto también lo explico bien en uno de los capítulos del libro, nuestros derechos están más que claros para reivindicar nuestra soberanía. Creo que los isleños siguen hablando del principio de autodeterminación, que se aplica en otros casos, pero no en el caso de Malvinas, y es una clara contradicción porque en 1983 el Reino Unido les reconoció la ciudadanía británica, así que mal pueden invocar una autodeterminación cuando legalmente son británicos, además de haber sido una población implantada. En el libro también señalo la importancia del caso Chagos. Voy a hacer una breve referencia. Chagos es una isla, como muchos de ustedes saben, que está en el Océano Índico. En la década del 60, después de la resolución sobre Malvinas, está la resolución de Naciones Unidas, que abre todo el proceso de descolonización de la República de Mauricio. Ese proceso de descolonización es interrumpido porque el Reino Unido retiene el archipiélago de Chagos, expulsa a la población chagosiana, más de 2.000 personas, y le alquila ese lugar para una base militar a Estados Unidos, donde en la década del 90 partieron los vuelos, digamos, hacia las guerras de Irak y de Afganistán, y el Reino Unido, por supuesto, nunca le devolvió Chagos a Mauricio. Mauricio llevó la cuestión a la Asamblea General de Naciones Unidas. La Asamblea le pidió una opinión consultiva a la Corte Internacional de La Haya. Quiero hacer una aclaración: la Corte podría no haber respondido a esa consulta justamente porque no estaba obligada, sin embargo lo hizo y le comunicó a la Asamblea que el archipiélago de Chagos pertenece a Mauricio, que fue interrumpido el proceso de descolonización que tiene que ser completado, y que ese proceso de descolonización, que se basa en la resolución 2065 de Naciones Unidas, que viene a ser como la carta magna o la constitución de todo lo que es el derecho de descolonización, por lo tanto tiene fuerza vinculante, no solo para Chagos, sino para Malvinas, es decir, que ahí hay una piedra jurídica, una base jurídica muy importante para nuestro reclamo en Malvinas. Le dio la Asamblea un plazo de 6 meses al Reino Unido para que devuelva a Chagos, no lo hizo, y lamentablemente, bueno, el Reino Unido reincide en su política colonial, en su política agresiva, en su política violenta en distintas partes del mundo, no solo en Malvinas, sino también en Chagos. Y Chagos, además de haber desplegado una política muy inteligente, desde el punto de vista diplomático, Argentina en su momento acompañó en Naciones Unidas esta reivindicación que hacía Mauricio respecto del archipiélago de Chagos, y recientemente el Tribunal del Mar, que es un organismo que tiene sede en Hamburgo, en una disputa por la plataforma continental entre Mauricio y Maldivas, que es otra isla y un país independiente que está en el Océano Índico. En esa zona le volvió a reconocer el Tribunal del Mar la plataforma continental calculada o estimada desde Chagos, es decir, considerando que Chagos pertenece a Mauricio. Las similitudes con el caso de Malvinas son varias: población implantada, usurpación ilegal, de manera que ahí Argentina tiene un fuerte argumento, y en eso, bueno, Daniel Filmus lo ha venido planteando cuando expresó hoy Chagos, mañana Malvinas,
que eso se lo hemos tomado muchos en distintas notas para difundir esta idea. Otro argumento jurídico que desarrollo en el libro es la obligación de negociar. La obligación de negociar está fundada justamente en esto que yo explicaba de la resolución de descolonización, la 2065, y todos los compromisos que en los años 60 y a principios de 1970, tanto con el memorándum de entendimiento como con el acuerdo de comunicaciones, fue adoptando el Reino Unido, que es la obligación de negociar la cuestión de soberanía. Como esto está basado justamente en la resolución 2065, en el proceso de descolonización, tiene una fuerza mucho más importante que la que invocó en su momento Bolivia con Chile respecto a la obligación de negociar la salida al mar. Sin embargo, es una cuestión que tiene que ser analizada profundamente con los expertos jurídicos, en el Consejo de Estado de Malvinas, Secretaría y todo lo demás, porque es una apuesta también que tiene su riesgo, pero que tiene que ser considerada. Esto lo hemos hablado con Daniel en otras reuniones, que yo lo he planteado el tema, y es muy importante para, defender nuestros derechos y reunir argumentaciones jurídicas que nos permitan mostrar que el Reino Unido está obligado a sentarse a negociar la soberanía de Malvinas, porque todos esos compromisos, donde Argentina además puso muchísimo en materia de cooperación, que lo explico en el libro, todo lo que fue el intercambio entre el continente y las islas a fines de los 60 y principios de los 70, todo eso fortalece nuestros argumentos en el sentido de que se tienen que sentar a negociar. No quiere decir que haya que asegurar un resultado, porque no es una obligación de resultado, sino una obligación de medio. Y el Reino Unido se niega sistemáticamente a hacerlo, a pesar de todos los reclamos y los pedidos que los organismos internacionales, a partir de las instancias que plantea Argentina, vienen realizando. Cierro con este tema. Ramón decía al principio las palabras desafortunadas, hasta malintencionadas que en su momento ha tenido el expresidente Macri cuando dijo ¿para qué queremos las Malvinas? O recientemente también lo que ha expresado Patricia Bullrich respecto a considerar a nuestras islas una moneda de cambio de cualquier cuestión política internacional. Y lo cierto es que cuando hablamos de la causa de Malvinas y de cómo construimos la unidad nacional alrededor de Malvinas, no es un tema sencillo. Malvinas reúne sin duda una consideración mayoritaria en la sociedad argentina, pero hay también un sector que se pregunta para qué nos sirven las Malvinas, o para qué las queremos, o que desprecia, digamos, la importancia que tienen, no solo desde el punto de vista de los afectos, del corazón, de la historia, de nuestros derechos, de todo lo dolorosa que fue la guerra de Malvinas, sino que además manifiestan una clara ignorancia respecto a la importancia, no solo geopolítica, sino que Malvinas y todo el Atlántico Sur tienen para el desarrollo de nuestro país. Entonces, en ese sentido, hay que seguir construyendo esta narrativa estratégica, esta pedagogía política, construir puentes, porque más allá de esas expresiones, creo que nosotros tenemos que interpelar a esos cientos de miles de argentinos que no les interesa el tema o que se preguntan para qué, sumando a todas las razones que tenemos, construir un claro discurso de la importancia vital que tiene el Atlántico Sur para un proyecto de desarrollo que nos permita ofrecerle al pueblo argentino mayores oportunidades de progreso, mejorar la calidad de vida, y con eso también tiene Malvinas. Por eso es oportuno hablar de Malvinas en medio de la pandemia, en medio de todas las urgencias que tiene el gobierno nacional por todo lo que estamos viviendo y de las dificultades. Respaldamos al gobierno. Y hablar de Malvinas no es solo hablar del futuro. Vamos a tener futuro en la medida que pongamos en presente las grandes políticas nacionales, y sin dudas Malvinas es una gran política nacional. Pensar la Argentina y pensarnos como una Argentina marítima, una Argentina bicontinental, una Argentina que no le dé las espaldas al mar, porque siempre fue pensado el mar argentino para nuestras exportaciones o para vacacionar, pero nunca en términos de desarrollo.
Hay que recordar que el expresidente Raúl Alfonsín planteó el proyecto de trasladar la capital. Como decía Ramón, necesitamos para el desarrollo equilibrar la cuestión poblacional y sin duda la Patagonia, la provincia de Tierra del Fuego, islas del Atlántico Sur y Antártida, tienen un rol central a jugar, y nosotros desde el interior, yo que estoy hablando desde Córdoba, que siempre nos dijeron que Córdoba era el centro del país, vengo repitiendo en muchos medios locales y de la provincia que el centro del país está en Tierra del Fuego y que tenemos que pensarnos de esa manera. Argentina tiene posibilidades de ser en 20, 30 años con una política que no sea interrumpida, una potencia regional con influencia global, y sin duda la causa de Malvinas es un elemento movilizador, un elemento de unidad nacional que nos va a permitir ser una Argentina importante y sobre todo una importancia pensando en nuestro pueblo, en superar los problemas del desarrollo, del hambre y crear oportunidades para todos y para todas. Muchas gracias. Muchas gracias, Omar. La verdad que clarísimo. Te faltó lo único, lo más importante, que es dónde se puede comprar el libro, porque lo vendiste muy bien, pero bueno, acá seguramente hay compañeros, compañeras de toda la Argentina que se entusiasmaron con tu relato y van a querer adquirirlo. Bueno, a Daniel ya se lo alcanzamos vía digital y cuando lo podamos ver presencialmente se lo vamos a hacer llegar firmado, imagino, por vos, con una buena dedicatoria. Bueno, también quiero mencionar que hay compañeros excombatientes de Malvinas. La verdad que es un honor poder charlar y que estén presentes. Siempre, realza cualquier actividad que uno haga de Malvinas para mí, ¿no? Y hay compañeros y compañeras de toda la Argentina, como decía recién, así que es un encuentro muy federal. Sin más, le doy la palabra a Daniel Filmus, ex ministro de Educación de la Argentina, todos lo conocen, candidato, actual secretario de Malvinas, Antártica e Islas del Atlántico Sur, y un compañero. Yo creo que está acá, como va a todos lados cuando se lo convoca, porque es un compañero que defiende las causas nacionales. Así que, Daniel, te paso la palabra. Bueno, buenas tardes, o casi buenas noches a todas y todos. Una alegría enorme compartir con ustedes este momento. Agradezco al Grupo San Juan, agradezco a Ramón la presentación y la invitación. Es un placer presentar el libro de Omar. Y también comenzaría saludando a los excombatientes que nos están acompañando. Y si uno pudiera de alguna manera pedirle disculpas en nombre de los dirigentes políticos a lo que planteó hace unos días Patricia Bullrich, que es burlarse del sentimiento de 45 millones de argentinos y argentinas, y en particular burlarse de la memoria y el honor que nos merecen aquellos que cayeron en las islas y aquellos que, volviendo, llevan siempre sobre su mente, sobre su cuerpo, el orgullo y las heridas de haber participado en esa gesta. Así que un abrazo enorme a los excombatientes que nos estén acompañando, y después también entre los nombres que veo y algunas caras que puedo ver en la pantalla, saludos a amigos y amigas que de todo el país estoy reencontrándome por este mecanismo virtual. Bueno, la verdad es que primero es un gusto enorme presentar el libro de Omar. Quiero decirlo sin formalismos porque no acostumbro a caer en eso. Al revés, me gusta más ser polémico y discutir, y me hubiera gustado encontrar temas con los cuales no estuviera de acuerdo con Omar. Lamentablemente no los he encontrado. El libro es como un manual que cualquiera que quiera introducirse en el tema de Malvinas y las cuestiones más importantes debiera. Hay pocos libros tan completos como este, lo recomiendo. Más allá de los que lo puedan conseguir físicamente, si no, les recomiendo que se lo pidan a Omar para que llegue la versión digital, porque vale la pena leerlo, porque, insisto, es un manual, como lo ha hecho él recién en lo que ha expuesto, donde se tratan casi todos los temas vinculados a Malvinas, vistos desde la perspectiva de la cuestión de la soberanía. También voy a decir algo que no acostumbro a decir. Si yo no hablara ahora y quedara solo lo que dijo Omar, estaríamos bien. Y lo digo con total sinceridad. Omar pasó revista
a casi todos los aspectos que tienen que ver con el tema de las islas y la soberanía. Mostró, a mí me gustó mucho, tomó un texto de alguien que no me gusta mucho como escribe, pero que cita a alguien que sí me gusta mucho, que es Orson Welles. Al principio del libro Omar plantea el tema de la aparente dicotomía entre patriotismo e inteligencia, ¿no? Que nosotros los que estamos en la educación, históricamente también la tuvimos en ciertos sentidos, y alpargatas o libros, y inteligencia o lo popular, y sabemos que no hay ninguna dicotomía, la única inteligencia es la popular, como la única inteligencia es el patriotismo. No existe esa diferencia. Lo otro es esnovismo, ya lo mismo de muchos de nuestros intelectuales que escribieron alguna vez una proclama a favor de los isleños y desconociendo la soberanía argentina sobre las islas prácticamente, y eso justamente tiene que ver con un tipo de mirada que no plantea como un eje central para el desarrollo argentino el tema de la soberanía. Así que, insisto, voy a simplemente a tratar de aportar para que después podamos, lo fundamental, discutir entre todos y todas, y que en las preguntas o en el debate sobre las políticas también que estamos llevando adelante ahora, podamos profundizar más. Me gustaría tomar 2 o 3 temas profundizando lo que Omar dijo recién. El primero es el tema geopolítico. Me encantó, incluso por el título del libro, que planteemos, y recién lo he hecho también, Omar, ha comenzado planteando la cuestión que me parece que es ineludible discutir. Ahí hay nuestros juristas y nuestros historiadores, más de una vez creo que abusan en pensar que esta es una discusión jurídica o histórica, que en algún lado Reino Unido tiene papeles y nosotros tenemos otros, y que el que tiene más papeles va a ganar la discusión. Citó bien el caso Omar de Naciones Unidas y Chagos, le dio 6 meses las Naciones Unidas a Chagos a Reino Unido para que desaloje Chagos, y a los 6 meses dijo, es un objetivo militar, mientras que sea un objetivo militar no lo desalojo. Así que no dio ningún argumento histórico, ni jurídico, ni nada. En Malvinas dice, lo quiero discutir, y no lo discuto. Así como lo discutió hasta el 82, después del 82 dijo, no lo discuto más, ya descubrí que es posible defender, que es posible tener una base militar, que es posible autosustentar Malvinas, no lo discuto más, se acabó. Y es una cuestión, entonces, claramente de características geopolíticas que hay, al contrario de lo que uno imaginara, que en la década pasada y con la cuestión de América Latina había mejores condiciones. Yo creo que hay unas ventanas de oportunidad donde geopolíticamente ahora nosotros podemos, defendiendo el interés nacional, tener mayor presencia en el debate respecto del Atlántico Sur y de Malvinas. No me cabe duda, podría colocarlo acá, pero si uno mira nuevamente, imaginariamente, el mapa bicontinental, voy a hacer algunas aclaraciones. El mapa bicontinental data del año 1946, fue Perón en un decreto el que puso como obligatorio el mapa bicontinental. Lo que pasa es que para los que somos viejos como yo, el mapa bicontinental contenía en un cuadradito a la derecha la Antártida, en otra escala, y entonces uno no podía dimensionar esta mirada que Omar nos decía de Ushuaia en el centro de la Argentina. Uno no sabía qué era esa Antártida ahí, ni tampoco tenía idea bien de lo que era el Atlántico Sur para la Argentina. También para que tomamos hoy en un día tan importante como hoy, que recordamos Evita, que tengamos noción de lo que pasó en esa década. En el año 48 se crea esta secretaría que estoy yo, como la primera vez en la Argentina, con el nombre de Dirección de Antártida y Malvinas. ¿Quién tenía esa mirada de Antártida y Malvinas? Bueno, quien el único que podía tenerla era Perón. Y en el año 51 se crea el Instituto Antártico Argentino, que es cumplimos 70 años este año, depende de nuestra secretaría, y es el primer instituto antártico del mundo, cuando todavía no se discutía el tema del agua, cuando todavía no se discutía el tema de la soberanía sobre la Antártida. Perón crea el Instituto Antártico y dice una cosa fabulosa que para interpretar Malvinas y la geopolítica es sensacional. Todos conocemos las frases de Perón, pero nadie sabía de dónde era. La rescatamos hace poco tiempo en una filmación que vimos. Cuando vuelve Pujato de la expedición a la Antártida, Perón lo recibe y le hace un homenaje, le entrega una distinción. Por supuesto, lo coloca como director del Instituto Antártico en el 51.
Y ahí dice la famosa frase de que la Antártida es argentina y chilena y de nadie más. Que nadie venga a reclamar soberanía sobre la Antártida, salvo Argentina y Chile, sobre la zona esta de la Antártida, salvo Argentina y Chile. Y dice ahí, hay algunos, refiriéndose a los británicos, hay algunos que por haber usurpado unas islas, creen que la proyección de esas islas les da derecho sobre la Antártida. Y termina Perón con la frase que a mí me encanta, dice, es como un vecino mío que hace una semana me robó el perro y ahora me está haciendo un juicio por la cadena. ¿No? Todos habíamos escuchado en algún lugar que Perón había dicho eso, pero lo dice para la Antártida y referido a quienes usurparon las Malvinas y desde allí, por supuesto también Georgias y Sandwich, y desde ahí argumentan su proyección sobre la Antártida. Para nosotros, para nuestra mirada, respecto del Atlántico Sur, esta mirada que tenía Perón, que no desgajaba de ninguna manera el tema Malvinas, al tema Atlántico Sur, al tema Antártida, es fundamental. Yo no quiero repetir las cosas que dijo Omar y también las que insinuó Ramón en su presentación, pero ahí está en buena medida el futuro de la Argentina. Interesante, cuando uno mira cuál es la plataforma continental argentina, que hace poco, quiero decir que es verdad que es una política de Estado, pero vamos a aclarar que en el año 2017 y 2018 Naciones Unidas le contestó a la Argentina aprobando una parte de su plataforma continental, pero no se puso como ley. Y cuando nosotros lo quisimos poner como ley, varios, especialmente juristas, dijeron, bueno, no sabemos si conviene o no conviene. ¿Qué frase fue la que Macri le dijo al canciller Forí cuando Forí le dijo, acabamos de tener la plataforma continental en parte aprobada por Naciones Unidas? La frase fue, se pueden irritar los británicos, no lo hagamos. Entonces hubo que esperar un gobierno popular para que efectivamente nosotros a través de una ley le demos fuerza a esos derechos soberanos que tiene Argentina sobre el suelo marítimo, más allá de la milla 200 y en algunos casos llegando a la milla 350. ¿Cuánto significa eso? Bueno, Argentina es 2 veces más grande en su plataforma continental que la Argentina continental. Argentina es 2 veces más grande en su plataforma continental que la Argentina continental. Eso nos da una perspectiva de 2 cosas. En primer lugar, de lo que planteó Alberto Fernández el día que asumió. En su discurso, léanlo, le dedicó 3 largos párrafos a Malvinas. Por primera vez un presidente menciona Antártida cuando asume. Quiero decir que Macri fue el primer presidente que no menciona Malvinas cuando asume. El primer presidente de la historia argentina de la democracia que no lo menciona. Alberto plantea este tema en una doble mirada que dice, es una reivindicación soberana, es una estrategia de desarrollo. Solo la forma de que sea una estrategia de desarrollo legitima nuestra reivindicación soberana. Poca legitimidad tendríamos para reclamar Malvinas si miramos para otro lado y no atendemos el Atlántico Sur o la Antártida. Es parte de una mirada, por eso lo geopolítico que planteó Omar como eje central del libro, me parece que hoy es lo central, no tanto lo histórico y lo jurídico. Podríamos discutir y encontrar libros para un lado y para el otro y estamos esperando algún papelito encontrar que justifique más todavía. Ninguno de esos papeles nos va a dar, sino la lucha y la pelea de un pueblo que después de 188 años no da el brazo a torcer y sigue manteniendo alta la bandera de la soberanía sobre Malvinas, y que encontremos las estrategias internacionales y nacionales, por supuesto, para llevar adelante esta mirada. Cuando uno mira el nuevo mapa, entre comillas nuevo mapa, ¿quién aprobó hace 11 años el mapa bicontinental en escala natural, en la misma escala para el continente, para los 2 continentes y para la plataforma y para las 200 millas? Ahora le agregamos la plataforma continental. Cristina. Es una ley que tiene 11 años, me tocó votarla como senador en su momento. Es una ley que tiene 11 años, la de que es obligatorio ya no solo incluir la Argentina bicontinental, sino a la misma escala. Y ahí es donde uno percibe que no somos de Ushuaia a La Quiaca, sino que somos de La Quiaca al Polo Sur, viéndola de forma integral. Pero esa proyección que nosotros tenemos
hacia el Atlántico Sur, me parece que hoy en día juega, y solamente a esto me voy a referir y después abrimos las preguntas y el debate, hoy juega un papel muy importante porque no hay debate respecto de la situación del mundo actual, y uno lo ve en debates que les puedo contar que tienen poco que ver a veces con la Argentina, que no plantea el Atlántico Sur como una zona de disputa. Pero no de disputa entre Argentina y Reino Unido, solamente. Está planteada como una zona de disputa claramente entre las grandes potencias. Y donde el riesgo es que entonces el debate sobre el Atlántico Sur nos supere y entre a ser parte de un tablero de ajedrez donde nosotros tenemos poco para poder marcar cuáles son nuestros movimientos y cuáles son nuestros objetivos, si pasa a ser un debate entre grandes potencias. Contaba Omar el caso del submarino. Bueno, no es casualidad que hubiera un submarino nuclear en el Atlántico Sur. Como decía, no sabemos si en aguas territoriales o no, se supone que no. Contaba el caso Omar de la lancha rápida que quiso patrullar escuchen bien, pidió permiso para patrullar nuestras aguas. ¿Cómo un país va a patrullar las aguas de otro para la pesca ilegal? ¿Desde cuándo Estados Unidos reemplaza la idea de terrorismo internacional, piratería o narcotráfico para incluir como uno de los grandes riesgos el tema de la pesca ilegal? ¿Por qué coloca? Y yo voy a hacer una pregunta bien provocativa para que me maten después cuando hable, pero ¿desde cuándo aparece en la tapa de los diarios más importantes de la Argentina las fotos de la milla 201? ¿Desde cuándo hay filmaciones y alguien de repente paga un viaje en avión, sube 50 periodistas para que filmen cómo se pesca en la milla 201 y se pase por todos los noticieros de los canales hegemónicos en Argentina? ¿Desde cuándo? Que empezaron a preocuparse por la soberanía, los que no se preocuparon por Malvinas, por la pesca, que no se preocuparon nunca, ahora se empiezan a preocupar, o están preocupados que ahí en la milla 201 mayoritariamente los barcos que hay son chinos. Y entonces estamos en una disputa que, insisto, nos supera totalmente, y entonces empieza a aparecer el peligro de la pesca ilegal, que, insistimos, para la Argentina la pesca ilegal no es esa. Para la Argentina la pesca ilegal es en las 200 millas de Malvinas que nosotros estamos excluidos. Son las licencias que dan por 25 años, vencían en el 2035 y dieron por 25 años más, para compensar lo del Brexit, el ilegítimo gobierno de las islas. Esa es la pesca ilegal. La otra es pesca no regulada. Y en última instancia también estamos protestando por esa pesca, porque es una pesca subvencionada por estados y por lo tanto para nosotros, para la OMC, pesca subvencionada es una pesca que tiene características ilegales. No porque esté en la milla 201, porque en la milla 201 son aguas internacionales y nosotros no podemos incidir. Ahora estamos trabajando fuertemente para presentar, por ejemplo, en el Congreso de la Nación, ya lo han presentado con la firma de Graciela Camaño y de Máximo Kirchner, por ejemplo, una zona marítima protegida en la zona de Agujero Azul, que es muy importante, va a ser la más grande zona marítima protegida, pero nosotros, más allá de las millas 200, somos dueños del suelo. Es decir, si hubiera hidrocarburos ahí, si hubiera minerales ahí, o pesca de arrastre o pesca sedentaria, nosotros, a través de esta área marina protegida que estamos en este momento proponiendo, insisto, acompañando un proyecto que ya fue presentado por diputados y que tenemos para poder proteger esa zona. Pero vuelvo al tema central, que es la cuestión geopolítica. Se está discutiendo en este momento en el Atlántico Sur temas que hacen a la geopolítica internacional y que nosotros tenemos que saber mirar y aprovechar en clave de oportunidad. Yo creo que ahí nos abre una ventanilla a un tema donde Argentina, teniendo tanta incidencia en el Atlántico Sur y siendo un lugar tan disputado, tiene o puede tener condiciones para
como país costero para hacer valer sus intereses y jugarlos en torno al tema de Malvinas. Y de la mano de esto, que lo mencionó Omar, pero voy a profundizar, está el tema del Brexit. No es menor, tengámoslo todos en cuenta, no es menor como ventana de oportunidad lo que Reino Unido, para algunos disparándose un tiro en el pie, para otros respondiendo a su pasado colonial, ha hecho respecto de apartarse a la Unión Europea. ¿Sí? Cuando Omar hablaba recién del caso de Chago, voy a recordar que en esa votación de los 6 meses, Reino Unido perdió 114-6. Una paliza total. Entre los 6 votos hubo solo un voto europeo, Hungría. Ningún país europeo salió a defender al Reino Unido. No hubiera ocurrido antes del Brexit. Esto abre una ventana de oportunidad a nosotros, porque nosotros tenemos el apoyo, por supuesto, de la CELAC, de la OEA, tenemos el apoyo de la UNASUR, el apoyo del Mercosur, el apoyo de la Cumbre de los Países Africanos, de los países árabes. Tenemos el apoyo del G77 más China, 134 países que apoyan a la Argentina, no solo en el tema de la soberanía, sino también en el tema de la soberanía sobre los recursos naturales. Tuvimos hace 2 semanas, lo mencionó Omar, pero no es para que pase desapercibido, una nueva declaración de la Cumbre Iberoamericana. Y digo que es sintomática, porque la Cumbre Iberoamericana está Portugal, principal aliado histórico del Reino Unido, está España y está Andorra, por ejemplo, 3 países europeos. En la reunión de la CELAC del año pasado no hubo ninguna declaración política, no hubo acuerdo. Preside México, Brasil se retiró, una situación muy crítica, una sola resolución votada por unanimidad que fue la de Malvinas. La única resolución que se puso a poner de acuerdo todos los países, los 33 países integrantes de la CELAC. Me parece que, y muchos del Commonwealth, porque los países caribeños que integran la CELAC, muchos son del Commonwealth, sin embargo, acompañaron. Me parece que hay una posibilidad, y quedó demostrada en el Acuerdo de Libre Comercio entre Reino Unido y la Unión Europea, donde explícitamente Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur quedan fuera del acuerdo. ¿Sí? Y también genera eso una crisis de Reino Unido con los propios isleños, porque son los que van a sufrir quedar fuera del acuerdo al tener que pagar impuestos para la exportación, que fundamentalmente son recursos naturales vitícolas, que en su 60% son exportados a Europa. Entonces yo termino planteando de que hay en este momento ventanas de oportunidad. Uno puede decir, no es la América Latina del... Yo cuando asumí nuevamente acá, renuncié a ser diputado, porque la verdad que me apasiona este lugar, volví a la Secretaría de Malvinas, pensaba, la década pasada, en el 2014, 2015, cuando estuve acá, uno recorría América Latina y se abrazaba con los presidentes que tenían una mirada parecida. Aparte de haber tenido la suerte de haber estado con muchos de ellos en el programa de televisión y el libro que habíamos hecho sobre presidentes de América Latina, dije, ¿y ahora qué va a pasar con otros presidentes? No, América Latina sigue políticas de Estado respecto del tema de Malvinas, y son tradiciones que con más énfasis o menos énfasis los países latinoamericanos siguen acompañando a la Argentina en la causa Malvinas, y muchos de ellos la sienten como una causa propia, incluso como defensa propia. ¿Quién va a estar más preocupado por una base militar en el Atlántico Sur que Brasil, por ejemplo? Recordemos, por ejemplo, desde dónde se espió a Dilma Rousseff y a Petrobras, ¿no? De la isla de Ascensión. Si uno mira Ascensión, detrás de la cuña Malvinas, Georgia, esa corona que tiene el Reino Unido en el Atlántico Sur es una preocupación para nosotros, pero también lo es propia para Brasil, sin lugar a dudas. Termino entonces planteando que está en nuestra capacidad de mirar con atención estas ventanas de oportunidad que nos presenta el mundo actual para avanzar más allá, como hemos logrado, no lo autoatribuyo, pero como
importantemente ha sucedido con el tema de el Tratado de Libre Comercio entre Reino Unido y la Unión Europea. Reino Unido va a querer ahora discutir un Tratado de Libre Comercio, está queriendo, con el Mercosur. El Mercosur le ha dicho a la Unión Europea, en una declaración unilateral, que para el Mercosur la legislación de Malvinas es la legislación del Mercosur, es decir, la de Argentina, ¿no? Ahora, Reino Unido quiere, ¿qué condiciones vamos a poner nosotros? El Reino Unido quiere y necesita tratados de libre comercio individualmente con cada uno de los países. Acaba de firmar el Tratado de Libre Comercio con México. México puso como condición que no entre Malvinas. Bueno, ¿hasta cuánto Malvinas empieza a ser un obstáculo para esta mirada de Reino Unido? Bueno, parte de lo que tenemos que trabajar nosotros. Boris Johnson hace 3 semanas, no sé, 3, 4 semanas, presentó su programa para 5 años de defensa y seguridad y colocó en un lugar central el tema de, a cambio del Reino Unido dentro de la Unión Europea, vendió la idea del Reino Unido global. Y cuando vende un Reino Unido global, va al colonialismo más puro, a rescatar que 10 de las 17 colonias que existen en Naciones Unidas actualmente, en el Comité de Descolonización, son británicas, son islas, y como el caso de Chagos, la isla Diego García, o como el caso de Ascensión o Malvinas, menciona a los 3, lo menciona para reivindicar las bases militares que ellos tienen, anunciando al mismo tiempo y desafiando al mundo en aumentar la cantidad, casi un 25% de la cantidad de ojivas nucleares, que rompiendo los tratados de no proliferación. En este punto yo creo que termino con la idea que planteó Omar, recordando a nuestro queridísimo, trabajaba acá en esta misma oficina que estoy yo ahora con nosotros, Uriel Ehrlich, que él en su tesis, que me tocó dirigir de maestría, planteó el tema del péndulo respecto de las políticas de Malvinas, y que esa base fue la que nos sirvió para, como decía Omar también, votar unánimemente en el Congreso la creación de un Consejo Nacional de Malvinas. No hay ninguna posibilidad de recuperación de Malvinas si no pensamos en políticas de mediano y largo plazo. ¿Por qué va a negociar Reino Unido con nosotros si sabe que el gobierno que viene va a tener a alguien como Patricia Bullrich que dice, bueno, regalémosla por una vacuna? Digo, necesitamos, ¿por qué nosotros, cuando vayamos a hablar con Brasil para tener una política común, va a decir, bueno, porque ustedes me piden que yo no ponga vuelos, pero el gobierno anterior me pidió que por favor pusiera vuelos hacia Malvinas? Es muy difícil que nuestros amigos, nuestros países hermanos, apoyen a la Argentina, siendo ustedes me hacen pelear con los británicos para apoyarlos a ustedes, pero ustedes después acuerdan con los británicos otra cosa distinta. Es muy difícil, y el ejemplo de Chago justamente y de Mauricio es de tener políticas de Estado a mediano y largo plazo. Son esas políticas. Hoy tuve una charla a la mañana con la Cancillería y el cuerpo diplomático ecuatoriano y con su escuela de diplomáticos de Ecuador. Y una de las preguntas de uno de los embajadores ecuatorianos fue, bueno, pero ustedes no tienen política de Estado. Dijo, nosotros logramos resolver el tema con Perú, acuérdense del conflicto Perú-Ecuador, donde Argentina tuvo una pésima actuación. ¿Se acuerdan que fuimos mediadores y al mismo tiempo le vendimos armas a uno de los países? Me tocó acompañarla a Cristina a pedir disculpas a Perú por haber hecho eso. Él dice, nosotros tuvimos política de Estado y durante mucho tiempo tuvimos una misma mirada. Las políticas pendulares no nos ayudan. Si hay un trabajo que nos toca en esta etapa del gobierno de Alberto, junto a mirar estas políticas, a construir política de Estado, yo diría, por un lado, es colocar, por un lado, políticas de Estado que atraviesen los calendarios electorales. Por otro lado, colocar el tema Malvinas en el contexto de Antártida y Atlántico Sur y como una estrategia de desarrollo. Por otro lado, mirar las ventanas de oportunidad que nos permite esta nueva correlación internacional, que muy bien hacían referencia a que ya no es un mundo unipolar, sino que tenemos un mundo multipolar, y eso puede traer aguas al molino que Argentina quiere para poder recuperar el diálogo con Reino Unido. Y cuarto tema, y no menor, seguir manteniendo en el corazón de todos los argentinos y argentinas la causa Malvinas.
No se trata, como decía Macri, de ninguna manera, ¿para qué queremos las Malvinas si no dan ganancia? Como si fuera una cuestión de mercado. Está claro que estamos hablando del PBI más grande del mundo. Está claro que estamos hablando de la zona más rica del mundo. Así que doble ignorante Macri porque, en primer lugar, la soberanía no se mide en cuestiones de mercado. En segundo lugar, estamos hablando de algo que da ganancias. Si no, no estarían los británicos, ¿no? Allí. Así que, claramente. Pero si no fuera así, si no fuera que las Malvinas y el Atlántico Sur, Sandwich y Georgias conforman una región de las más ricas del mundo y que Argentina lo tiene que ver como estrategia de desarrollo, si solamente fueran rocas en medio del océano, pero que fueron usurpadas militarmente por una potencia colonial y dominante, y son patrimonio de los 45 millones de argentinos y argentinas, las defenderíamos, compañeras y compañeras, con la misma fuerza, con la misma entereza, con la seguridad de que el patriotismo no es cuestión de ignorancia, sino que justamente es el sentimiento y el honor, el reconocimiento que merecen nuestros excombatientes, los que cayeron, los que están aquí con nosotros, y es también el sentimiento que llevamos en la piel, en la sangre y en el corazón los 45 millones de argentinos y argentinas. Abrimos a las preguntas y vuelvo a felicitar a Omar por el libro y agradecer a Ramón por la invitación. Muchas gracias, Daniel. Muy claro, la verdad, tu exposición. Y le paso la palabra a Marina, que tiene las preguntas. Bárbaro, Ramón. Primero contarles, ahí me estaban preguntando por mensaje privado, pueden conseguir el libro de Omar en Capital, está en la librería García Cambeiro, acá busqué la dirección, es en la calle Gallegos 3570. Así que ahí lo pueden conseguir. La primera pregunta viene justamente desde Tierra del Fuego, ahí Pilar Domínguez dice, ¿qué opinan sobre la posibilidad de que el Instituto Antártico Argentino tenga su sede en Tierra del Fuego? Está dirigida al embajador Daniel Filmus. Bueno, tengo una buena noticia, Pilar. Estamos en este momento terminando el proyecto para la instalación de un instituto financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Ya está la plata, la tiene el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que va a ser, se llaman institutos interinstitucionales, porque es entre 4 instituciones que ya existen, entre el CONICET, que está allí en Tierra del Fuego, entre la provincia de Tierra del Fuego y el municipio de Tierra del Fuego, la Universidad de Tierra del Fuego y el Instituto Antártico Argentino. Así que ya está el terreno, ese terreno que tiene el CONICET allí, está la plata para la construcción del edificio, estamos terminando el modelo institucional y tiene que ir de la mano. Esta semana estuvimos en el Ministerio de Defensa, que estuvo trabajando con la provincia, de la creación, sin lugar a dudas, del polo logístico y el puerto de Ushuaia, que es estratégico para todo lo que hablamos. Es solo cháchara lo que decimos si no somos capaces nosotros de construir una gran puerta de acceso a la Antártida, una gran puerta de acceso al Atlántico Sur y a los mares australes, porque si no lo hacemos nosotros, mencionó Omar el caso de Lufthansa, se va a elegir Malvinas como alternativa para ir a la Antártida, o se va a elegir Punta Arenas o Puerto Williams. Nosotros tenemos que tener también un centro logístico que acompañe este instituto de investigación, que sea la clave para el futuro, no solo de Ushuaia y de Tierra del Fuego, sino de todo el Atlántico Sur. Así que no sé si Fabiana está todavía ahí entre el público, pero algo que ya veníamos hablando desde aquella época, 2014-2015, me parece que estamos en vías de convertirlo en realidad. Perfecto, muchas gracias. Le voy a pasar la palabra a Edgardo Gastón Betri. Edgardo, ahí puedes prender el micrófono. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por cederme la palabra. Primero,
les quiero agradecer la oportunidad y la invitación que me hicieron. Es la primera vez que participo en un encuentro del Grupo San Juan. Para mí es un honor poder hablar en este momento frente a ustedes, al secretario Firmus, agradecer mucho las palabras de Omar. La verdad es que van mis expectativas a buscar el libro. La pregunta era muy sencilla, a cualquiera de los que pueda responder. En 1790, España e Inglaterra, por una cuestión que estaba en América del Norte, precisamente la península de Nootka, donde hoy estaría Canadá, firman un acuerdo donde el Reino Unido le reconoce la soberanía a España sobre los territorios en el Atlántico Sur y en el Pacífico también. Más allá de que ellos, después del conflicto de Malvinas, ejercen un derecho de fuerza, nuestros reclamos, no lo tengo en claro, si nuestros reclamos nunca se basaron en ese reconocimiento británico a la soberanía española y por transición al ejercicio nuestro. Esa es la pregunta. Muchas gracias. No sé, Omar, si querés. Sí, como bien decía el compañero, ese tratado de Nootka Sound, Gran Bretaña, el Reino Unido le reconoce a España la soberanía en toda esta zona. Creo que solamente le permitía construir algún tipo de instalación. Y de hecho eso creo que es lo que ocurrió. Yo no soy historiador aquí. Precarias por fines, eran precarias por las circunstancias. Sí, sí. ¿Cuál sería la pregunta? Porque no entendí bien la parte final. No, porque, digamos, más allá de que ellos existen, la ocupación es de hecho, y por la fuerza, está claro. ¿Por qué en la historia nuestra la pretensión nunca se trae desde este lugar? En términos culturales lo digo. Nosotros decimos que las Malvinas son argentinas porque las recibimos como herencia de España y nos han expulsado en 1833. ¿Por qué culturalmente no nos explicaron, o no nos explicamos como sociedad, que ya venía desde una renuncia de ellos a una pretensión de ellos? ¿Qué es lo que pasó ahí? Porque esto no tiene que ver con una gestión en particular, tiene que ver con una trayectoria de años en nuestra cultura. Sí, bueno, hay muchísimos antecedentes históricos. Fueron descubiertas por Esteban de Gómez en 1520. Esteban de Gómez era un marino de la flota de Magallanes que desertó y cuando regresaba a España las avistó. El año pasado se cumplieron 500 años del descubrimiento y a partir de ahí, bueno, la mayor presencia ha sido española y después argentina, salvo cuando llegaron los franceses y algunas incursiones de los británicos. Está bien tu reflexión, yo no te sé responder en este momento cuáles pueden ser los motivos por los cuales no se incorporó en el discurso oficial este tema, ¿no es cierto?, en particular. Pero bueno, es una inquietud que la tomo como para investigarla un poco más en este relato de Malvinas. Vamos a ver qué dice Daniel, y aquí también hay en el público está Susana Pereira del Observatorio Malvinas, que conoce mucho más que yo de la historia de Malvinas, quizá puede hacer algún aporte en ese sentido. Gracias. Sí, dos cuestiones muy breves. No cabe duda que argumentos históricos y jurídicos... yo lo miro por Facebook, la verdad. No cabe duda que argumentos históricos y jurídicos tenemos muchos. Nosotros basamos fundamentalmente también en un tratado, el Tratado de Utrecht, que plantea que esta zona es claramente para España, así que eso no cabe ninguna discusión. La mayor demostración de ello es que en 1774 se van los británicos y Francia firma que había hecho justamente después de la misión de Bougainville y que había creado Port Louis, y que le dio nombre a Malvinas, porque
Malvinas viene de San Malo. Hemos estado nosotros ahí en San Malo, hermanándonos y recorriendo la historia. Se retira y le reconoce la soberanía a España, y por algo se retira a Reino Unido. Dicen que se retiraron y dejaron una placa diciendo esto es nuestro. Bueno, medio ridículo, pero no importa. Lo que quiero decir es que ninguna resolución respecto al tema de Malvinas hoy va a pasar porque nosotros encontremos un argumento. Si nosotros hoy encontramos, porque se perdió y aparece un documento donde Reino Unido dice que le entregó las Malvinas a España, y que no quiere reclamar nunca nada más, no cambia nada la historia. Hubo 32 gobernadores españoles que no protestó Reino Unido. Digo, mayor demostración que eso no hay. La primer medida que toma la primera junta es pagarle a los que estaban allí en Malvinas. Cuando estando con Evo Morales, en el reportaje que le hice, uno de los reportajes que le hice, me lleva, él me dice, vos viste la Plaza de la Paz, no sé si alguno de ustedes estuvo en la Plaza de la Paz. En la Plaza de la Paz hay un monumento a Murillo. Murillo se levantó contra la colonia española. Por supuesto, a él lo juzgaron y lo mataron, pero los que estaban con él, en la Plaza de la Paz hay una placa de bronce que dice, los jugamos a los otros, le damos 100 azotes arriba de un burro en cada una de las esquinas de la Plaza de la Paz y los mandamos a Malvinas y a Filipinas, los dos presidios que existían en aquel momento. No hay ninguna discusión respecto de eso. San Martín, en el 16, estando en Mendoza, a una carta manuscrita pidiendo que le manden los que están, ya no había, pero bueno, él pide que le manden los que están en el presidio de Malvinas. No hay discusión al respecto, tampoco se protestó cuando Jewitt en el 20 hizo por primera vez la bandera argentina. Recién cuando Reino Unido ve que Argentina empieza a controlar la pesca, porque ese es el hecho principal. Cuando nombramos comandante y gobernador para controlar la pesca, y tengámoslo en cuenta, la mitad de la iluminación de Londres era hecho con aceite que se enviaba desde el Atlántico Sur, de ballena y de foca. Y primero, Malvinas lo destruye Estados Unidos, lo destruye Londres. Digamos, la corona británica llega con la fragata Clio una vez que la Lexington ya había destruido el poblado de Malvinas, y lo que quedaba era la sobrevivencia de allí. Dicho sea de paso, a diferencia de Patricia Bullrich, Pinedo, de la misma fuerza política, es un malvinero muy importante. Cristina, no sé si se acuerdan, cada vez que hablaba al principio de las sesiones lo cargaba a Pinedo, porque en realidad le decía que él era tan malvinero para pagar la culpa de su tatarabuelo, que fue el comandante de la fragata Sarandí, que era la encargada de defender Malvinas, y que apenas vio a los ingleses se fue corriendo. ¿No? Dicho sea de paso, tenía razón el tatarabuelo de Pinedo, porque la diferencia militar era enorme. Pero quiero decir, no se trata de eso. Yo también durante mucho tiempo tuve la fantasía de encontrar ese papel, y que mandábamos gente a buscar ese papel. ¿Dónde dijo Reino Unido? Pues siempre se dice que hubo un acuerdo secreto, porque no está escrito eso. No nos engañemos. Está escrito, perdón, disculpe, secretario, está escrito, Sí. y lo pude verificar anoche en internet, pero bueno, con las cláusulas secretas y todo, está publicado. El tema es lo que dice usted, tiene razón, le agradezco mucho su respuesta. Pero digo, me parece que por eso lo oportuno del libro de Omar, planteándolo en términos geopolíticos. La discusión es hoy que, mira, así como defiende la autodeterminación Reino Unido y abandonó lo jurídico y histórico porque está flojo de papeles, en Chagos defiende todo lo contrario. Porque la autodeterminación le da a Chagos, de acuerdo a la Corte Internacional de Justicia, a los chagosianos, que fueron los expulsados. Y en Hong Kong no defiende la autodeterminación. Al revés, hace todo lo contrario de lo que quiere la población de Hong Kong. Y hace poco publicó un artículo el primer ministro británico diciendo las Islas Pitcairn, dice, son 59 habitantes. ¿Quién importa lo que piensan los 59 habitantes? Pero por ahí pasan todos los cables del mundo. Lo que nos interesa son los cables, no los habitantes. ¿No? Entonces, me parece que uno tiene esa idea de discutir, y tenemos muchos argumentos históricos, podemos agregar más. Pero el tema es geopolítico y de poderes mundiales, y me parece que ahí está el centro de la cuestión. Los hechos antes que la pregunta. Claro, muchas gracias, muchas gracias.
Claramente, por eso es tan importante construir poder. Justamente nosotros armamos esta red de capacidades nacionales para intentar instalar en la agenda los temas que potencian la construcción de poder de la Argentina, que le permitan después tener una posición negociadora diferente, superior, de proyección en el mundo que la pandemia transformó un poco la globalización en geopolítica de vuelta. Y bueno, ese es un poco el esquema mental en el cual trabajamos. Me gustaría, si Fabiana quiere hacer alguna palabra, alguna intervención, una pregunta. Estos son, Daniel, te pido disculpas. Me acaban de decir recién el compañero que está trabajando en la parte digital que, bueno, están intentando voltear la charla. Es la primera vez que nos pasa esto. Y es por el tema Malvinas. Hemos trabajado con el ministro de Defensa, con el secretario de Defensa. Bueno, han participado decenas de funcionarios. La primera vez que nos pasa y tiene que ver con Malvinas. Es increíble lo nerviosos que se ponen algunos, porque yo creo que saben que la Argentina tiene la capacidad real, concreta, para dar vuelta a la taba. Pero bueno, forma parte de la política, ¿no? Me imagino que a vos en el Congreso te ha tocado bailar con cada una. Así que muy divertido. Bueno, ahí se ve que están escribiendo, que seguramente estén llegando de los mismos lugares que, como vos decías hoy, en la isla de Tristán da Cunha, que hicieron el espionaje a Dilma. Se ve que es el mismo call center. Espero que estén aprovechando la playa ahí, que está calentito. No, si miran los IPs, que eso se puede ver, de dónde deben estar entrando, no son de Argentina. No, entraron 20 personas, o sea, ya estamos tratando de sacar, no los admitimos al único que acaba de decir eso. Hay 20 personas con nombres que acaban de entrar todos juntos. Pero bueno, disculpas. Forma parte de la gracia, no pasa nada. Los peronistas estamos muy, muy, muy curtidos. Esto nos envalentona para trabajar más fuerte. Bueno, no sé si... Es una buena señal para nosotros. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Bueno, no sé, Omar, ¿querés decir alguna palabra? Ya ir cerrando, son cerca de las 8 de la noche, creo que fue una hermosa actividad. Ahí está Fabiana, me parece que vos le preguntabas. Sí, me parecería importante que Fabiana haga alguna reflexión, aunque sea. Me parece importante, hay mucha gente de Tierra del Fuego acá, del sur, hay que trabajar en función del sur. Y bueno. Está bien, muchas gracias. Ante todo, muchas gracias por la invitación, gracias a Omar por este profundo trabajo de investigación y por este libro, por permitirnos este libro a disposición de todos nosotros. Gracias a Daniel por sus comentarios y sus aportes. Y no, sobre todas las cosas, nada, agradecer. La verdad que me choqueó sobremanera la intervención, que de alguna manera también da cuenta de la molestia que le ocasiona a algunas personas que haya esta cantidad de compañeros, compañeras y compañeres tratando de pensar Malvinas, no como una cuestión de la región patagónica, sino como un enclave estratégico para toda nuestra patria grande. Y esto que planteaba Daniel también, y que tiene que ver con establecer la cuestión de Malvinas como una política de Estado, reforzando permanentemente lo que dice nuestra cláusula transitoria primera. La cuestión Malvinas es imprescriptible, es una cuestión de Estado, y no es materia de discusión de los partidos políticos, si sí o si no, o si es una vacuna, si se entrega, si no se entrega. Malvinas es cuestión de Estado, cláusula transitoria primera de la Constitución Nacional. Esto no está en discusión. Y hay una la recuperación de la todos los argentinos y a todos los latinoamericanos. Así que sigan interfiriendo, esas interferencias solo nos dan más fuerza para seguir peleando por lo que es nuestro. Así que muchísimas gracias, sobre todo Omar y sobre todo Daniel, y por supuesto a todos ustedes, a cada uno de ustedes por esta posibilidad de la palabra y de la participación. Gracias. Muchas gracias, Fabiana. Los invito a que prendamos los micrófonos, demos un fuerte aplauso porque las Malvinas son argentinas y por más interferencias que haya, eso no se cambia. Así que un fuerte aplauso para esta actividad.
Viva la patria, viva Malvinas. ¡Viva la patria! ¡Viva, viva! Vamos, ¡Vamos, viva. compa, que se puede! ¡Todos juntos! Me emociono mucho, compañero. Afuera vende patrias. Estoy Roger llorando, porque Lurton, la verdad quédate que, allá, papá. por Dios. Gracias Daniel, gracias compañeros y compañeras por haber estado. Gracias a vos también. Gracias, compañeras, compañeros, fuerza. Seguimos luchando. Gracias. Espectacular.